Muy buenas tardes, la Academia Mexicana de la Historia y la Cámara de Diputados, Espacio Cultural San Lázaro. Les damos la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias 150 años del fallecimiento de Benito Juárez. Muchas gracias a nuestro público que nos sigue en nuestra página de la Academia Mexicana de la Historia y también del Espacio Cultural San Lázaro. Pues esta tarde vamos a dar justo inicio a nuestros ciclos, nuestra primera sesión, la sesión inaugural, y quiero dejarle en primer lugar la palabra al maestro Ismael Carballo Romero, director general del Espacio Cultural San Lázaro, para que nos dé unas palabras como presentación de este ciclo. Maestro, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos. Es un placer compartir esta mesa virtual con el doctor Javier García Diego, el doctor Andrés Lira, figuras que admiro muchísimo y que honran a la Cámara de Diputados y al Espacio Cultural San Lázaro con su presencia. Ha sido muy afortunada la relación que se estableció con la Academia Mexicana de la Historia hace varios meses a través de nuestro compañero Ángel Limón, a quien también saludo, y quien coordina el Seminario de Historia, Política y Parlamentarismo del Espacio Cultural San Lázaro, que tiene como objetivo articular relaciones de alto nivel con instituciones académicas de alto nivel, para traer la reflexión y la investigación histórica, filosófica, intelectual en general a la Cámara de Diputados y desde aquí proyectarla a la ciudadanía. Ese es el objetivo que persigue el Espacio Cultural San Lázaro. Y ya habíamos comenzado con un primer ciclo de conferencias, algunos meses después de lo cual pudimos por fin firmar un convenio ya para protocolizar esta pista de trabajo, lo cual nos da muchísimo gusto. Honra a la Cámara de Diputados articular este tipo de convenios, y este ciclo dedicado al 150 aniversario luctuoso del presidente Juárez forma parte ahora sí de este esquema ya protocolizado mediante convenio entre la Academia y el Espacio Cultural San Lázaro. La trascendencia es indiscutible, la trascendencia de la Reforma y de Juárez es indiscutible para comprender la configuración del Estado mexicano moderno, y pues el propósito de estas conferencias que tendremos distribuidas mensualmente, si no me equivoco, tienen como objetivo ir desmenuzando esta trascendencia histórica tan importante y iluminar esos 150 años de conmemoración del fallecimiento del presidente Juárez. El Espacio Cultural San Lázaro surge en la legislatura anterior, primero como un equipo de trabajo, y después al iniciar la actual legislatura se consolidó ya como dirección general dentro de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y tiene como propósito coordinar las actividades culturales y académicas de la Cámara con el objetivo de atraer la atención ciudadana hacia el recinto legislativo, partiendo del hecho de que la aridez y la complejidad de las cuestiones legislativas no necesariamente son lo primero que busca la gente. Entonces el Espacio Cultural San Lázaro busca atraer la atención ciudadana con una agenda cultural, por un lado, pero también con una agenda académica como la que estamos articulando ahora con la Academia Mexicana de la Historia. Hemos tenido actividades muy interesantes. El año pasado el doctor García Diego, por cierto, nos acompañó en un programa de conmemoración alrededor de 2021 en la convergencia de varias trayectorias históricas conocidas por todos. Fue un evento muy importante y prácticamente esta actividad que arrancamos hoy será sin duda ninguna el evento más importante del año, dada la relevancia, ya digo, del presidente Juárez. Así que enhorabuena por esta primera sesión. Les agradezco a todos su presencia, auguro un excelente ciclo de conferencias y bienvenidos sean todos a la Cámara de Diputados y al Espacio Cultural San Lázaro. Gracias. Bien, ahora escucharemos las palabras del doctor Javier García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia. Muy buenas tardes, gracias Yasmín. Pues muy breve, porque ya don Ismael Carballo Romero, el director del Espacio Cultural San Lázaro, pues dejó muy claro, explicó muy bien de qué se trata este convenio y sobre todo qué significa el Espacio Cultural San Lázaro. Déjenme en un minuto plantear un sueño, sí.
Primero que todo, estoy feliz porque hoy se pone en práctica un convenio firmado el 16 de junio con la Cámara de Diputados. Efectivamente, ya el año pasado, previo al convenio, habíamos tenido una colaboración por el centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Pero vamos, lo que yo quiero decir es que ojalá este convenio que se firmó el 16 de junio se ratificara no solamente con la próxima legislatura, sino con todas las que vengan. Ojalá se hiciera permanente. Obviamente reconozco el carácter autónomo de cada legislatura, pero como les decía, mi sueño es que se conformara una alianza entre la Academia Mexicana de la Historia, la Cámara de Diputados a través del Espacio Cultural San Lázaro, otros poderes, otras instituciones, y pudiéramos algún día conformar una especie de Consejo Nacional de Historia con sus ramas estatales, obviamente con un carácter meramente asesor, pues conversar cada año cuáles son las efemérides a festejar, en fin, ese tipo de cosas. Dicho ya, expuesto ya este sueño, pues saludo obviamente a través, por favor, ahora sí que maestro Ismael, salude por favor de mi nombre y del nombre a nombre de la Academia, la secretaria general de la Cámara de Diputados con quien se firmó el convenio, la maestra Graciela Báez Ricardes. Obviamente un gran abrazo para el maestro Ismael Carballo Romero porque ha sido clave en todo este establecimiento de la alianza. A nuestro colega, al maestro Ángel Limón, egresado del Mora y coordinador del Seminario de Historia, Política y Parlamentarismo del Espacio Cultural San Lázaro. Y claro está, a todos los miembros de la Academia Mexicana de la Historia, no solamente a los que van a participar en este ciclo, sino a todos los miembros de la Academia. Porque, repito, algún día cada uno de nosotros participará en uno de los futuros ciclos. El que ya se mencionó y que tiene razón don Ismael, seguramente será el más importante del año. O sea, no hay efeméride más importante que los 150 años del fallecimiento de Benito Juárez. Entonces, hoy lo iniciamos, lo abrimos con la participación de Andrés Lira. Ahora vendrá su presentación. Luego estará con nosotros Antonia Pisuñer, luego Vicente Quirarte, posteriormente Silvestre Villegas, luego Bernardo Ibarrola y cerrará el ciclo doña Josefina Vázquez, pues, que es la decana no solamente de la Academia Mexicana de la Historia, yo diría la decana, la más importante historiadora de la actualidad. Cierro anunciando que posteriormente tendremos 2 ciclos más este año, y al año que entra veremos con el maestro Ismael Carballo y con Ángel Limón qué ciclos proponemos, pero este año todavía podemos anunciar, porque ya están comprometidos, un ciclo sobre historia del constitucionalismo mexicano a resultas de los 210 años de la Constitución de Cádiz. Y en noviembre, finales de noviembre, otro ciclo por los 100 años del fallecimiento de Ricardo Flores Magón. Esto será para este año, pero repito, el año que entra tendremos también algunos ciclos históricos que organizar el Espacio Cultural San Lázaro y la Academia Mexicana de la Historia. Muy buenas tardes a todos. Dejo aquí la palabra y creo que ahora vendrá la presentación del doctor Andrés Lira y luego su conferencia. Gracias, saludos y un abrazo a todos y todas. Bien, pues justamente vamos a dar una breve lectura de la semblanza del doctor Lira. Él es abogado e historiador, tiene un doctorado en historia por la Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brooks, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. De 1982 a 1993 fue profesor en el Colegio de Michoacán y su presidente
en el año del año de 1985 a 1991. La mayor parte de su carrera la ha realizado en el Colegio de México, donde ha sido profesor investigador, presidente del colegio del año 1995 al año 2005 y profesor emérito desde el año 2013. Es académico honorario de la Academia de Jurisprudencia de España y en el año 1988 ingresó a nuestra Academia Mexicana de la Historia como miembro de número y también fue director del año 2011 al 2018 de nuestra academia. Se ha especializado en estudios de las ideas de instituciones jurídicas y políticas mexicanas, temas sobre los que ha escrito y publicado numerosos trabajos, ya sea como autor único, coautor, prologuista, coordinador, etcétera. Y sin más, pues yo le dejo la palabra al doctor Andrés Lira para que nos dicte su conferencia esta tarde. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por esta invitación, por la presentación y la oportunidad de hablar justo en el 150 aniversario del fallecimiento de don Benito Juárez. Hoy, 18 de julio, se han cumplido los 150 años de su fallecimiento, y el tema que yo he elegido para esta presentación tiene que ver con una obsesión de toda su vida y muy intensamente con los últimos días del presidente Juárez. Porque gobernar en nombre de la Constitución de 1857 fue una obsesión en él. Superar los obstáculos que las situaciones políticas y los mecanismos constitucionales establecidos en esa carta implicaban para el gobierno, para el ejercicio del gobierno, fue también una obsesión que la mantuvo hasta el último momento de su existencia. Una imagen que nos da la doctora Josefina Vázquez, una gran conocedora de la historia política mexicana, de los personajes y de la personalidad de Benito Juárez, es muy interesante. Ella platica en un libro en el que yo colaboré, coescribimos, vamos a decir, vamos arando, dijo la mosca, ella lo coordinó, muestra cómo en el último día que él despachó en Palacio, en su oficina, que estaba muy cerca de su domicilio, él vivía en Palacio, pero el último día trató dos temas. Uno de ellos era una obsesión, los dos eran una obsesión de él, pero uno de ellos era la reforma de la Constitución. Esto con el ministro, el secretario de Gobernación en ese momento, Lafragua, y también la terminación del ferrocarril México-Veracruz. Fueron los dos temas. Por la noche de ese día 17, trató de seguir la lectura de un texto que él tenía en el buró, un texto que no dejaba, lo estaba anotando, lo tenía dividido. Era un curso de historia de las legislaciones comparadas de Le Corbusier, un autor francés. Le interesaba este texto de manera particular porque hacía énfasis en la necesidad de adecuar las instituciones político-jurídicas a las situaciones históricas de las sociedades en las que se pretendía guiar, constitucionalmente. Entonces estaba leyendo ese libro. Este es un dato muy interesante, que nos lleva a ver pues cómo se había formado esa personalidad de Juárez, que pertenece, según Luis González y González, en su libro La Ronda de las Generaciones, a la pléyade de la Reforma, pero no estrictamente a la generación de la Reforma. Juárez era ligeramente mayor que sus compañeros de aventuras políticas. Venturas y desventuras, aventuras políticas. Había nacido en 1806, mientras que la mayoría de ellos había nacido después de 1810.
Entre 1810 y 1830 es cuando nace la mayoría de los hombres de la Reforma. Pero Juárez tuvo que hacer un aprendizaje, emigra de Guelatao a Oaxaca, la capital de su estado, cuando tiene 13 años. Él había nacido en 1806, como todos sabemos. O sea que llega en 1818. Y ahí es acogido, ¿verdad?, cariñosamente por un benefactor que lo forma, lo incluye en los estudios del seminario, donde estudia gramática, estudia humanidades. Él hace los estudios del seminario, que para muchos eran los estudios secundarios. No todos iban a ser sacerdotes, y Juárez ciertamente no lo fue, como bien lo sabemos. Él se fue al instituto recién creado en 1827 para estudiar abogacía. Ejerció como abogado, ahí tuvo venturas y desventuras. Fue juez, fue magistrado del Tribunal Superior de su estado, llegó a presidirlo. Es un hombre que va formando una carrera política y social en un estado muy interesante, que tiene una complejidad social, una fuerte, básica presencia indígena y una sociedad criolla, mestiza, indígena también, muy ligada al comercio. Es un país realmente productor de bienes comerciales, la Gran Cochinilla. Es un lugar muy ambicionado por los ambiciosos. Y ahí está esta población indígena que está viendo todo y está actuando en muchos momentos. Y Juárez es un personaje que va a actuar en esa sociedad bastante permeable, lo cual le da una experiencia que no tuvieron muchos de sus compañeros de otras latitudes del territorio nacional, ni de el tejido social. Muchos de los hombres de la Reforma eran fundamentalmente urbanos, miembros de familias muy ligadas al comercio, al capital, etcétera. Juárez ve todo eso desde un mirador excepcional, un mirador de responsabilidad política, administrativa y vocacional. Se casa ya, pues con sus 30 años cumplidos, con Margarita Maza. Es una sociedad permeable muy interesante, la oaxaqueña, en la que a Juárez le toca desempeñar papeles básicos. Fue gobernador del estado en momentos críticos, la guerra con los norteamericanos, 47-48, ordenó en buena medida la administración municipal, conocía a los pueblos indios. Entre paréntesis, Oaxaca, la Constitución de 1825 reconoce ayuntamientos y repúblicas de indios. ¿Qué quiere decir? Unidades municipales mayores y menores. Es un país de una densa e intensa población organizada en relación con lo que está ocurriendo en la Nueva España y en el México independiente. Entonces, es un hombre que absorbe experiencias y responsabilidades. Va a ser diputado al Congreso que va a reformar la Constitución, las constituciones centralistas para volver al federalismo. Va a ser un ferviente federalista, porque para administrar bien una entidad se necesita tener los límites de esa entidad. Y es un hombre que se va a formar ejerciendo puestos de responsabilidad. Da muestras de eficiencia, también sufre problemas que no se podían superar fácilmente, las rebeliones del Istmo, etcétera, etcétera. Todo eso trae el Juárez que emigra en 1857 definitivamente de su estado a la capital para no volver, ¿verdad?, a su estado, pero que ha absorbido experiencias de su estado, un lugar tan intenso, y en otros lugares extensos, distensos y problemáticos, como van a ser los años de la llamada Guerra de Reforma. Bueno, hay que tomar en cuenta, y va a haber situaciones de responsabilidad política, de responsabilidad de gobierno. Y esto es evidente porque él, bueno, pues como gobernador de Oaxaca se enfrenta a Santa Anna en los años de su
régimen dictatorial, de 53 a 55, va a ser, como otros, expatriado, va a ser desterrado. Era una especie como de beca difícil, una beca de palos, que logró unir a un complejísimo contingente político-social que va a ser la generación de la Reforma. Ahí tenemos a Juárez, hay fotografías jugando a las cartas con otros expulsados en Nueva Orleans, mientras torcían puros en las fábricas de puros para ganarse la vida, y regresa a México, regresa para ponerse a las órdenes del general Álvarez en la Revolución de Ayutla. En los momentos, él es el autor de la Ley de Administración de Justicia, la ley de 1855, de noviembre de 1855, una ley muy interesante por muchos conceptos técnicos, no voy a entrar en eso, pero sí porque en esa ley sobre la administración de justicia, que para Juárez era muy importante como abogado, sabía el papel de los jueces en la contención de los conflictos cotidianos de una sociedad. Y esto es admirable en el llamado Poder Judicial, que es el más desempoderado de todos, pero es el que lidiaba con la vida cotidiana. Bueno, él define un sistema federal. Eso es muy interesante de esa ley. Opta por el federalismo cuando los prohombres de la Revolución de Ayutla, como Ford y otros, todavía hablaban de la posibilidad del centralismo, hablaban tanto de departamentos, no hablaban de estados, en fin, Juárez le juega al federalismo en un país muy complejo, en el cual el federalismo se veía como más problema que solución. Esto es interesante, porque vamos viendo la claridad y la fijeza de concepciones políticas. Y bueno, es el Juárez que pasa de ser secretario de Justicia del general Álvarez a ser, en un momento dado, presidente de la Suprema Corte, ya en momentos críticos, habiéndose aprobado la Constitución de 1857, una Constitución muy problemática, porque fue elaborada bajo la dirección de un grupo radical como reacción a una dictadura como la de Santana. Entonces, una Constitución que tenía un fuerte contenido democrático en una sociedad compleja. ¿Cómo articular cuerpos de acción política en una sociedad compleja y contradictoria? He aquí el gran problema. También, cómo respetar la Constitución que había sido aprobada por un Congreso tan complejo como el de 56-57. Le toca ese paquete, por decirlo así, al presidente sustituto, Ignacio Comonfort, todo un personaje, todo un hombre que hace posible que una rebelión de militares descontentos con Santana, como son los que encabeza el coronel Villarreal en Ayutla, cómo logra él convertir eso en una revolución, cómo lo logran estos hombres de Ayutla, hacer de un contragolpe a una dictadura una revolución liberal, federalista, que llega a posesionarse de la capital, pero que se encuentra con los problemas de una constitución que tenía un Congreso unicameral que podía continuar reuniéndose incluso en los periodos en que ya no había reuniones ordinarias, declarar la necesidad de reuniones extraordinarias, un Congreso que era en realidad una asamblea constituyente permanente y una constitución que acepta, porque se discutió mucho, la libertad de conciencia, esa la tenían clara muchos, pero la libertad de cultos, que es lo que no querían, la manifestación pública de la religión, eso se discutió mucho entre el 26 de julio y el 4 de agosto del 56. Eso es tremendo. Hay que ver esas discusiones del Congreso de las que dio cuenta Zarco y se ve la complejidad que había detrás de eso y cómo esa constitución, en virtud de la cual Comonfort llega a ser de presidente sustituto a ser presidente constitucional,
En el momento en que se le acaban los poderes extraordinarios, digamos, dictatoriales que había tenido como jefe de la revolución de Ayutla, en los estatutos que se elaboraron para que pudiera gobernar, pues se encuentra con una constitución con la que no puede gobernar. Y sus colegas, gente de buena intención, Manuel Paino, Zuluaga, otros, lo convencen de que con esa constitución no va a poder gobernar. Juárez tenía poco de haber asumido la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y por ministerio de ley, según la Constitución del 57, en caso de ausencia del presidente de la República, como bien sabemos, lo debía suplir el presidente de la Corte. Como bien sabemos, Comonfort, convencido en un momento dado, sobre todo, el gran problema que se planteaba es, por ejemplo, Zuluaga, el general Zuluaga dice, yo respondo por los oficiales, no respondo por la tropa, porque como se ha negado a confesar a los que han jurado la Constitución de 57, ningún soldado quiere salir a campaña si no está confesado y no los han confesado. Bueno, problemas en una cultura profundamente católica heredera de una monarquía hispánica, católica, por declaración. El que no era católico no era ciudadano, no debía vivir en el territorio de la monarquía católica. Bueno, toda esta complejidad, ¿verdad? Y él, Comonfort, invita a Juárez a que lo siga. Y Juárez dijo, no te acompaño. Se hablaban de tú con muchos. Entonces, eran buenos amigos, buenos compañeros, y Comonfort lo encarcela y ya en enero, arrepentido de lo que ha hecho, ve cómo los militares están tomando una delantera tremenda, pues libera a Juárez y Juárez asume la presidencia de la República y viene pues la llamada guerra de 3 años. De enero, el golpe se da el 17 de diciembre del 57, de enero de 58 hasta diciembre de 60, o principios de 61, en que Juárez regresa a la Ciudad de México, después de 3 años terribles, en los que gobierna con facultades extraordinarias, sin Congreso reunido, en las que atraviesan situaciones muy difíciles, en las que se va a gobernar a Veracruz, cruzando el territorio nacional, saliendo por Panamá, llegando a Veracruz, estableciéndose ahí, es donde se dictan las llamadas leyes de reforma. El lapsus vale, leyes de reforma. ¿Qué pasa ahí? Pues es una sociedad revuelta. Y es una sociedad que tiene una constitución muy difícil, porque es unicameral. Entonces, Juárez regresa a la Ciudad de México en 60, en diciembre de 60 dicta la última ley de reforma, que es la ley de libertad de culto, separación de iglesia y Estado, supresión ya de los tribunales eclesiásticos. Hay muchas complejidades técnicas. Esto viene bien para la Cámara de Diputados, para el Poder Legislativo, porque las implicaciones legales están por todas partes y también las implicaciones de hecho. Entonces, por eso Juárez, pues tiene siempre a la vista la Constitución, los instrumentos jurídicos y tiene también las situaciones de hecho. La guerra de reforma en realidad es una guerra civil que se continúa hasta 1867, ¿verdad? Con la intervención francesa a partir de 62, 63, hasta 67, con la derrota del imperio, el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro en junio de 1867 y el regreso de Juárez a la Ciudad de México, a la capital, siendo presidente después de superar muchos obstáculos. Uno notable es que en 1865 le exigen que renuncie y que entregue la presidencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era el general González Ortega. En fin, todas estas cuestiones que tiene que superar le van haciendo ver la imposibilidad de gobernar un país con la Constitución, ¿verdad? Ha estallado la guerra, sí, pero ha estallado la paz. Cuando la Constitución deja de ser bandera de guerra y se convierte o debe convertirse en manto protector de la ciudadanía.
Eso lo platica muy bien Daniel Cosío Villegas en su Historia Moderna de México. ¿Por qué quiso, aquí entre paréntesis, comenzar Daniel Cosío Villegas la historia moderna de México, que iba a ser del porfiriato, el antecedente de la Revolución Mexicana, a la revolución, para hacer la historia de la Revolución Mexicana? Porque tenía que ver dónde se habían formado los hombres que hicieron el régimen de Porfirio Díaz, comenzando también por Porfirio Díaz. Entonces, la República restaurada. Cuando es derrotado el imperio y Juárez regresa, viene a la Ciudad de México, como presidente constitucional, lo primero que hace, presidente constitucional a fuerzas, durante las guerras civiles, gobernando con facultades extraordinarias, suspensión de garantías, etcétera, etcétera, en situación de guerra, dice, ha cesado ya el periodo de excepción legal. Voy a convocar a elecciones y entra a la Ciudad de México el 15 de julio del 67. Al mes publica la convocatoria a elecciones para renovar poderes en toda la República y sujetarse al orden constitucional. Pero en la misma convocatoria, al reverso, dice que hay la necesidad de reformar la Constitución y hace una propuesta para que la población que acuda a las urnas declare la necesidad de reformar la Constitución sin pasar por las formalidades que la propia Constitución restaurada, este manto protector, ahora debía, exigía para su cumplimiento. Voy a leer muy rápidamente estos puntos de la convocatoria. ¿Cuáles eran? Primero, que el poder legislativo de la Federación se deposite en 2 cámaras, fijándose y distribuyéndose en ellas las atribuciones del poder legislativo. Una federación con una sola cámara electa por población, por la población, un diputado por cada X número de habitantes, por cada 40,000 habitantes, pues en realidad es una asamblea constituyente, una asamblea popular, no es un congreso, no hay representación de los estados federales en el Congreso General, se necesita un mismo número de senadores en el poder legislativo, no había Senado. Segundo, que el presidente de la República tenga la facultad de poner veto suspensivo a las primeras resoluciones del poder legislativo para que no se puedan reproducir sino por 2/3 de los votos de las cámaras o cámaras del Poder Legislativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden aprobar una ley, pero imposible de cumplir, y el presidente es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el responsable, pero son disposiciones, entonces el poder de veto para hacer reconsiderar a las cámaras. Había un artículo en la Constitución, ¿verdad? 123, que decía, el presidente puede decir que no, puede mandarlo a reconsideración al Congreso, que era pero el Congreso decía si era reconsiderable o no, ¿verdad? Tercero, que las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo o los informes que el segundo tenga que dar al primero, el presidente, el ejecutivo, el legislativo, no sean verbales, sino por escrito, fijándose si serán directamente del presidente de la República o de los ministros. Hacían comparecer a los ministros y aún llamaban al presidente a la Cámara para comparecer. Entonces había muchas faltas de respeto, de protocolo y había imposibilidad de discutir al calor de la reunión. Cuarto, que la diputación o fracción del Congreso que quede funcionando en los recesos del Poder Legislativo tenga restricciones para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque esta, vamos a decir, diputación permanente
se componía de un representante por cada estado. Entonces, sí, eran 26 entidades que tenían representante. Y esa cámara de representación, ese poder, esa diputación permanente, vamos a decirlo así, podía funcionar con la mitad más uno, es decir, y podía convocar a nuevas reuniones a todo el Congreso. Un Congreso omnipresente, omnipermanente, un legislativo, un constitucional permanente, fíjense. Entonces, 7 diputados podían volver a reunir a todo el Congreso cuando se les pegara la gana y poner al Ejecutivo a merced del Legislativo. Y quinto, ¿verdad?, que se determine el modo de proveer la suplencia del presidente de la República cuando faltara el presidente de la Suprema Corte también. Es decir, ¿quién iba a suplir al presidente de la República en caso de faltar el presidente de la Corte, que era, de hecho, el vicepresidente? Y esto politizaba al Poder Judicial. Bueno, eran unas reformas muy razonables. Don Daniel Cosío Villegas le llama en su Historia Moderna de México el cauce racional. Pero tocar la Constitución sacrosanta por la que se había luchado contra los franceses, contra tirios y troyanos, pues era un sacrilegio. Entonces, pues ahí se armó y no procedió esta propuesta de que se votara en el mismo acto de nombrar autoridades, en acto aparte, en hoja aparte, por el reverso, estas reformas. La explicación, estas reformas fueron propuestas en el artículo 9, pero acompañadas de la convocatoria de elecciones, pero acompañadas de un memorándum muy largo, muy razonado, de Sebastián Lerdo de Tejada, que entonces era el secretario de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Era el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, es decir, el secretario de gobernabilidad del país, el secretario de Gobernación, el secretario de Estado. Bueno, fueron rechazadas, salió más caro el caldo que las albóndigas, el escándalo que se causó, y pues esto no funcionó. Y entonces Juárez, siendo reelecto presidente en 67, de 67 a 71, tuvo que gobernar en la batalla de siempre, pidiendo facultades extraordinarias al Congreso de la Unión, lo que había pasado con los presidentes anteriores. Acuérdense cómo termina Arista en 1853 diciendo: es un país dividido, complejo, como las razas que pueblan nuestro territorio. El Congreso me niega facultades para asumir problemas tan inmediatos como la deuda pública, etcétera, etcétera, y renunció. Y bueno, pues ahí estaba ya preparado Santana, al que hacen un presidente a modo, con un reglamento administrativo, no una constitución política, donde estuviera representada la sociedad. Es que la democracia tiene costos muy altos. Hay que saber escuchar, saber negociar, saber estarse en los lugares de discusión para acordar, consensuar lo más conveniente. Y esto implica un proceso de educación de políticos activos y políticos no tan activos, y activar a los que no son ciudadanos activos. También en esta convocatoria se había propuesto que se devolviera el voto, se permitiera votar al clero, el voto activo, es decir, el acto de ir a votar por alguien, no el voto pasivo, sino el ser nombrado funcionario público. No, ciertamente los eclesiásticos no deberían ejercer funciones públicas, formaban parte de una corporación que tenía su disciplina y había habido muchos problemas, cuestiones políticas del patronato, etc. Todo esto estaba siendo discutido después
de una guerra civil que había durado 10 años, porque la guerra de reforma empieza como guerra civil y la intervención del imperio es guerra civil también con intervención extranjera. Bueno, es guerra entre mexicanos, con ciudadanos. Entonces, esta situación queda aparte. También se había propuesto en la circular devolver los cargos o hacer posible que asumieran cargos públicos aquellos que habían tenido cargos durante el imperio, cargos menores por razón de residencia. Nos iba a condenar a la gran parte de la ciudadanía mexicana que había estado en el territorio ocupado por las fuerzas imperialistas. Es decir, no podíamos condenarnos unos a otros a como fuera lugar por quítame de aquí esta idea. No, había que conciliar gente responsable que amaba a su país, a su familia, a su lugar. Entonces, esta situación está muy bien explicada en la circular. Era el cauce racional. No salió y entonces Juárez se mantuvo en la presidencia, en el poder, vamos a decir, en situaciones muy difíciles. Fue electo de 1867 a 1871, y en 1871, cuando se cumplieron los 4 años, fue también electo para continuar hasta 74, pero murió, como sabemos, el 18 de julio de 1872. Entonces entró a gobernar el que era ministro de la Corte, Sebastián Lerdo de Tejada, un hombre inteligentísimo, hermano de Miguel Lerdo de Tejada, gente inteligentísima, probadísima, pero no con la paciencia ni con la parsimonia de un indígena de origen como era Juárez, que optó por una sociedad moderna. Hay que ver lo que hizo siendo gobernador de Oaxaca. Hay que ver lo que hizo por darle un cauce racional y lo más uniforme y posible políticamente cuando ocupó cargos de responsabilidad concreta y local. Entonces, esto es muy interesante. Bueno, ahora bien, es que esta situación no es que haya sido novedosa ni que haya tomado de sorpresa a Juárez, la conocía, pero también conocía la situación que se podía ofrecer en caso de dar un golpe a la Constitución de 57. Eso tampoco lo toleró y entonces gobernó con facultades extraconstitucionales. Incluso es muy interesante en Oaxaca, en su estado, como en los momentos críticos en que gobierna dice, hay facultades que la Constitución no conoce, y se refería a la Constitución de Oaxaca. Y entonces se dedicó a fortalecer la administración municipal. Y hubo saldos positivos en las cuentas municipales de su estado cuando él fue gobernador. Bueno, entonces sabía que había que tener un marco legal respetado y respetable, y que para hacerlo respetable era hacerlo posible. Les decía que el libro que estaba leyendo Juárez cuando falleció en 1872, ya en la noche del 17 al 18 de julio de 1872, era este curso de legislación comparada de este autor francés, que es muy interesante porque es un texto, curso de historia de las legislaciones comparadas de Jean-Louis Eugène Lemenier, ¿no? Lemenier, que dice, sí, hay que legislar, pero tomando en cuenta la historia y la realidad de los pueblos para los que se legisla. Está la Escuela Histórica del Derecho en Europa, la del maravilloso Savigny. Decían, y era un siglo de euforia legislativa y constitucional. Salían más ideas que instituciones de la cabeza de los políticos. Las instituciones son permanentes, durables, complejas. Ideas todos las tenemos unas ideas buenísimas, pero ponlas en práctica, haz las instituciones. Ese era el problema. Entonces Juárez estaba leyendo ese libro y curiosamente, ¿saben dónde tenía la señal de la lectura? ¿Dónde había apartado? ¿Dónde? En el capítulo de la dictadura. La dictadura constitucional, que es aquella que permite los
poderes de excepción, etcétera, etcétera, que se daban en las instituciones republicanas romanas, etcétera. Entonces, fortalecer al gobierno en función de la posibilidad racional de organización y funcionamiento de las instituciones. Y bueno, eso lo tenía en mente Juárez. Ahora, no era el descubrimiento del hilo negro. Si nosotros nos vamos a revisar textos de prohombres políticos mexicanos de la época, pues nos encontraremos con mucha gente que hizo observaciones interesantes. Algunos de talante francamente conservador, sí. Algunos liberales moderados que a fuerza de desencuentros, contragolpes, discusiones, se fueron haciendo o más liberales, más extremistas, o se hicieron francamente conservadores. Por ejemplo, Lucas Alamán, que fue secretario de Relaciones Exteriores e Interiores en la Primera República Federal durante el gobierno del general Victoria, fue muy respetuoso del federalismo, fue un hombre, pero se fue desencontrando con sus colegas, con el Congreso de la Unión, cuando ve como una asamblea que se renovaba cada 2 años la Cámara de Diputados, cada 4 años el presidente y el Senado, pues caray, era una asamblea siempre agitada, siempre novedosa, que no permitía la continuidad de las acciones de gobierno. Al contrario, se fueron creando partidos, grupos de discusión que crecían en beligerancia en función de la discusión. Entonces, hay que tener discusión, hay que razonar, porque nadie nació para salvador de una nación. No, la salvamos todos los que vivimos en ella, pero precisamente hay que dar espacios y tiempos. El propio Comonfort, cuando vio que se iba radicalizando el Congreso, siendo el presidente sustituto, siendo el que había convocado al Congreso en 56, 57, pues se dio cuenta, y luego cuando ya se declaró presidente constitucional, que tenía que acatar la Constitución a como estaba, dijo: no voy a poder gobernar. Él había propuesto 16 o 17 puntos de reforma a la Constitución de 57. Cuando convidó a Juárez, ya había propuesto puntos que no enumero ahorita, pero los pueden encontrar ustedes en el libro interesantísimo de un crítico de la Constitución 57, que fue Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura, un libro que terminó de escribir en 1910, que salió hasta 1912. Pero yo dije, ¿de dónde sacó él este escrito? Bueno, pues evidentemente era un texto de Comonfort, unos apuntes de Comonfort, donde los encontré finalmente es en el lugar donde estaban, en el México a través de los siglos, que es un libro muy detallado. Hay que leer la parte esta de las reuniones de Comonfort en 1857, en diciembre de 1857, en que convida a Juárez, bueno, después de ver a Paino y a Zuluaga, tal, a que lo siga, y que Juárez le diga: no te voy a seguir. Bueno, esos puntos son muy interesantes. Propone medidas de realidad política de México, darle voto al clero, admitir estas situaciones, admitir estas otras. El problema del juramento de la Constitución. El juramento es un acto sagrado, se jura en nombre de Dios, por eso ahora ya no se jura, se protesta cumplir, ¿no? Porque quedaba uno expuesto a condenar el alma por toda la eternidad no cumpliendo un juramento. ¿Se había sacralizado la política? Sí, venía mucho, muy fuerte por allá. Los más políticos eran los que sabían más, los que sabían latín. Bueno, desde la Edad Media eso, bueno, desde el Imperio Romano y sus herederos, la Edad Media. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Un complejo que había que resolver políticamente. Y Juárez por eso propuso Juárez y Lerdo propusieron esta reforma de la Constitución que no fue aprobada. También tenemos otros intentos de hacerlo.
¿Qué ocurrió con esa Constitución de 57? Pues miren, ya sabemos que por lo pronto, entrando Lerdo de Tejada como sucesor de Juárez, ya presidente electo, en 1874 se restablece el Senado, porque había habido Cámara de Senadores en el régimen federal de 1824. Todo régimen federal requiere de un Senado. Hay representantes de la población, Cámara de Diputados, y representantes de las entidades federativas, que son los senadores en el gobierno. Entonces, eso estaba ahí. El poder, el veto, importantísimo, que el responsable de la administración pueda vetar, pueda hacer observaciones sobre lo que sugiere el poder legislativo y que regrese a las cámaras para que se discuta nuevamente. Y no querer, bueno, lo que había propuesto Juárez era evitar esas complicaciones para una reforma de la Constitución e inaugurar una nueva época en 1867. Una república restaurada, pero con los mecanismos propios de una república federal. No fue posible. Se fue haciendo posible con el tiempo. Es que las cosas requieren tiempo. Lo que se hace sin el tiempo se lo cobra, decía un jurista magnífico, un procesalista espléndido. Decía, lo que se hace precipitadamente, el tiempo lo cobra. Bueno, hay que reposar las decisiones. Y para eso se necesita una institucionalidad de continuidad en la discusión, en la toma de medidas y en la puesta en práctica de las medidas. Y eso ocurrió, querámoslo que no, en una época de larga paz, la larga paz porfiriana con todas sus injusticias. Pero si uno se da cuenta, bien, hay unas ediciones de la Constitución de 1857 con sus reformas. Y son muy interesantes, porque están las reformas que incluye Lerdo de Tejada, está el Senado, como un poder legislativo federal bicameral. Está la elevación a rango constitucional de las leyes de reforma para que se quitaran de discordias supuestamente federalistas en situaciones de política general. Está la federalización de ciertos recursos esenciales del país, el agua, por ejemplo, que se fue dando poco a poco, y cómo fue ganando terreno el legislativo frente a el ejecutivo frente al poder legislativo cambiante. Pues a través de las iniciativas de reforma e iniciativas de ley que se daban en cursos debidamente razonados, en congresos, bueno, muchos cooptados, lo que se quiera, pero en congresos muy interesantes, con una Suprema Corte compuesta por ministros, se dice que eran simples lacayos del Poder Ejecutivo. No, hay que ver qué ministros componían a veces, compusieron en gran parte la Corte durante el Porfiriato, gentes conocedoras de los problemas. Por ejemplo, Porfirio Díaz, pues decía que eran electivos, pero Porfirio Díaz manejaba muchas elecciones, pero estaba muy aconsejado y a veces decía a quién sugerían para ministro de la Corte, gente que hubiera manejado bien los problemas en su estado, como Silvestre Moreno Cora, que manejó de manera muy clara como secretario de gobierno ciertas situaciones en el estado de Veracruz, su estado natal, para permitir la recuperación de ciertas comunidades indígenas en lugares donde solo se podía explotar la tierra comunalmente, que se hicieran asociaciones de comerciantes locales que reunieran las tierras para la ganadería, o que se viera con tolerancia los bienes raíces en manos de ciertas corporaciones de la beneficencia pública, que no se les exigiera, si recibían en herencia una propiedad raíz, que la tuvieran que rematar, porque estaba prohibido a las corporaciones tener
bienes raíces, no, que les dieran 3 años para venderlas convenientemente, no rematarlas, generalmente ahí se enriquecían los mismos de siempre, o incorporarlas al objeto de su institución, para que fueran funcionales como instituciones de la beneficencia pública. En fin, el reposo, la transitoriedad era indispensable para una reforma constitucional. Y finalmente, porque ya llevo pues 3/4 de hora hablándoles, hay que tomar en cuenta que incluso la Revolución Mexicana de 1810, en manos de gente experimentada y razonable, que había tenido responsabilidades de gobierno, le hace Carranza, le hacen otros, pues fue dando de sí, y como el Congreso Constituyente de 1817, 16, 17, se convoca como Congreso Extraordinario que reforma la Constitución de 1857. Y que en ese Congreso triunfó realmente como idea central, pues, el presidencialismo. México es un país presidencialista. Sí, queremos presidentes constitucionales. Y entonces, un presidente constitucional respetuoso de la Constitución, que mantiene la idea y el funcionamiento de instituciones constitucionales, sabiendo manejar y dar tiempo político a cuerpos que realmente se organicen como tales, y que la colaboración aquí para la marcha constitucional es indispensable. La Constitución de 17 incorporó nuevas cosas, pero siguió siendo una constitución con principios liberales. La libertad individual, la libertad que es la sal de la vida, decía un sociólogo, debe ser el nutriente de una sociedad sana. Sin ella no hay sociedad sana. Un régimen que ahoga a la sociedad que gobierna, pues no es un régimen adecuado. Entonces, hay que saber llevar los tiempos y saber llevar las reformas necesarias de acuerdo con los tiempos. Por eso, volviendo a la fecha que hoy nos ocupa, Juárez seguía obsesionado con la reforma de la Constitución. Fueron los 2 temas que trató el 17 y que trató de seguir examinando la noche del 17 de julio al 18 de ese mes en que murió. Entonces tenemos pues un hombre de larga experiencia que muere a los 66 años, muy vividos, muy experimentado, en que se seguía trabajando sobre la construcción de un régimen político adecuado a la temporalidad y a la participación de una sociedad muy compleja. Yo dejaría aquí esta comunicación y si tienen ustedes algunas observaciones, me gustaría oírlas y de poder hacerlo, contestarlas o por lo menos comentarlas. Muchas gracias. Doctor Lira, muchas gracias por su conferencia. Pues ahora, como siempre, les recordamos a nuestro público que está abierta nuestra caja de comentarios para las preguntas. Mientras quiero saber si aquí en el Zoom alguien quiere participar. Gracias por sus felicitaciones también aquí ya en nuestra transmisión. ¿Alguien en el Zoom quiere hacer alguna intervención antes de que nos lleguen nuestras participaciones vía Facebook? Yo sí quisiera, Yasmín. Bueno, primero que todo, me encantó la ponencia. Me queda claro, qué bueno que Andrés Lira rescató. Qué extraordinario personaje fue Juárez, de verdad, un hombre, pues, inagotable para nuestra historia. Segundo, a través de la conferencia de Andrés Lira, pues vemos la importancia de la historia. Un tercer elemento que a mí siempre me ha gustado
creo que la palabra básica o las palabras básicas de esta conferencia son responsabilidad, continuidad, constitución, respeto a la constitución. Y por último, me encanta este subrayado de Andrés Lira de que la convocatoria de Venustiano Carranza en 1916 para hacer el Congreso Constituyente es una convocatoria muy compleja porque en efecto no es una convocatoria a restaurar, a elegir un Congreso Constituyente que retome la vida constitucional, o sea, estará una legislatura 27 y a partir de ese momento reformar la Constitución de 57 mediante constituyentes permanentes. No, convoca a un Congreso Constituyente extraordinario, únicamente con 2 meses de duración y cuya única responsabilidad era reformar uno por uno, revisar uno por uno los artículos de la Constitución de 57 y a partir de ese momento, claro, no la llamamos la Constitución que reformó la Constitución de 57, llamamos una nueva Constitución, la llamamos la Constitución de 57, pero en esencia era una convocatoria a reformar, a revisar y reformar la Constitución de 57. O sea que la historia de Juárez, Andrés, pues se continúa con Carranza, y esto nos quiere decir una cosa, que la Constitución de 57 tenía que estar siendo revisada y ajustada porque desde su redacción original pues tenía muchos problemas. Carranza también sabía que la Constitución de 57 por otras razones ya no podía ser, ya era una constitución anacrónica para el siglo XX y por eso decidió renovarla, reformarla. Me encantó la ponencia y bueno, pues espero que al maestro Carballo también le haya gustado, así como a nuestros demás miembros del Zoom. Muchas gracias, felicidades Andrés y gracias. Bueno, pues yo agradezco y ya que sigan las preguntas. Muchas gracias, Javier. Adelante, maestro Carballo. Muchas gracias. Sí, estaba esperando, no sabía si tomaba la palabra o no. Sí, bueno, interesantísimo, doctor Lira, muchísimas gracias. A mí lo que me llama o me gustaría aquí poner sobre la mesa es la cuestión de la discusión, esto que usted señaló entre julio y agosto de 1856, la discusión intensa sobre la libertad de cultos. Para mí uno de los temas vertebrales, uno de los problemas vertebrales, tanto del contexto de la Reforma Mexicana como de las discusiones al interior del liberalismo occidental, digámoslo así, tiene que ver con estas cuestiones de la consideración del Estado como un Estado neutral respecto de las configuraciones religiosas. Creo que en el contexto de ese periodo, el último tramo del siglo XIX, esa discusión sobre el Estado laico frente al Estado confesional, etcétera, tenía un sentido muy claro, era muy evidente los elementos de la dialéctica, era el enfrentamiento y la ruptura con las estructuras heredadas del antiguo régimen, la Iglesia Católica, etcétera. Pero ahora, 100 y tantos años después de aquella discusión, estamos en 150 de la muerte de Juárez, en el 170 años más o menos, de aquella discusión, yo me vuelvo a preguntar sobre la pertinencia de seguirnos ateniendo a los criterios de la neutralidad, de la estricta neutralidad del Estado en función de la proliferación de contenidos religiosos tal como hoy se da. No sé si me estoy explicando. Ya digo, hace 170 años era muy claro, digamos así, el enemigo, lo voy a decir así, era muy claro contra quién se estaban enfrentando, pero creo que ahora, a la altura del siglo XXI, del año 2022, valdría la pena volver a plantear estas cuestiones de los contenidos religiosos de una sociedad histórica, voy a decirlo así, los contenidos religiosos de una sociedad histórica. A lo mejor en México y en Hispanoamérica seguimos todavía
afortunadamente diría yo, y esto lo digo desde un punto de vista ateo radical, que quede claro, que queden actas. Pero creo que es muy claro que todavía somos sociedades católicas, fundamentalmente, ¿verdad? Pero con una presencia muy importante de movimientos protestantes. Creo yo, no tengo el análisis hecho, no tengo el cómputo hecho, pero estoy casi seguro, podría afirmar que la proliferación de grupos protestantes, si lo comparamos hoy con los tiempos de Juárez, se ha disparado de una manera exponencial. Estoy casi seguro. Yo estuve un periodo en Tabasco hace 4 o 5 años y me acuerdo, había creo que más de 50 grupos religiosos registrados en Tabasco, nada más, en Tabasco. Entonces, claro, la composición religiosa dentro de las coordenadas del cristianismo, entendiendo el cristianismo como la gran matriz histórica, dentro de la cual hay un desdoblamiento. Que por cierto, doctor Lira, Gauss, en este libro de Historia de nuestra idea del mundo, es brillante cuando primero le dedica una clase a Lutero y la siguiente clase se le dedica a San Ignacio de Loyola, para explicar esa dialéctica ignaciana, ¿no? Luteranismo, ignacianismo, digámoslo así. Está la vertiente católica y toda la vertiente protestante. Entonces, por un lado, yo diría eso, creo que ahí hay una cuestión que se tiene que volver a plantear, creo yo. Además de algo que todavía a lo mejor desde las coordenadas hispanoamericanas, voy a hablar de Hispanoamérica, no nada más ya de México, sino de Hispanoamérica, quizá todavía están lejanas, pero que en Europa ya no están nada lejanas, que es la presencia del Islam. Es decir, creo que ahí, no sé, usted que tiene el detalle de esas discusiones de julio y agosto de 1856, yo no sé si tenían en el radar de sus discusiones todo ese conflicto geopolítico con el Islam. Pero yo creo que no. Ahora creo que no se puede ignorar. Creo que ahora no se puede ignorar en un contexto ya epocal, sobre todo, ya digo, en relación con la proliferación del Islam radical, de los movimientos, de los desplazamientos demográficos, de las migraciones, etcétera, sin que podamos darnos el lujo de ignorar que pues ya hay grupos islámicos en Chiapas, hay grupos islámicos en Brasil, hay grupos islámicos en Venezuela, etcétera. No sé si esto les parezca un poco fuera, bueno, yo no creo que está fuera de las coordenadas de esta discusión, pero no sé si usted le ha dado algunas vueltas al respecto, mi querido doctor Lira o el doctor García Diego, pero bueno, en fin, lo pongo aquí sobre la mesa, es lo que de inmediato quisiera yo plantear. Mire, sí, pronto. Sí, yo creo que la situación asumida por nuestros antepasados en este país en el que vivimos, nos tocó conocer a nosotros, a la mayoría de nuestros antepasados, por supuesto, no sé cuándo, pero es evidente que el laicismo, la laicidad como principio político es un principio de respeto a la integridad humana, que yo creo que sí es un punto de partida de la cultura de la que participamos, la cultura judeo-cristiana, que el cristianismo es una reacción también contra un judaísmo, pero asumiendo los valores del judaísmo de un Dios creador del mundo, de un Dios salvador, de entidades en las que nos sintamos incorporados y no una realidad excluyente a matacaballo, que es lo que son estas religiones combatientes militantes, porque el monoteísmo es terrible, solo hay un Dios verdadero, el mío. Yo tenía un profesor de sociología, un campechano con muy buen humor, decía a mí cuando alguien me pregunta, ¿usted cree en Dios? Así, beligerantemente decía, en el suyo no. ¿Por qué? Porque imagínate qué chucho tendrá en la cabeza alguien que me hace esa pregunta tan agresiva, ¿no? Entonces, sí, entonces estas religiones del libro son terribles, pero son la posibilidad también de convivencia y de sentirse salvado en la integridad de una fe. Y esta discusión de la libertad de cultos en el Congreso de 56-57, que comienza el 26 de julio de 56 y termina, no tardó muchos días, pero participaron 30 y tantos
diputados y algunos de ellos repitieron la participación y hubo la mayoría, salvo unos o dos, pues uno, se confesaron católicos apostólicos romanos, porque era la fe de sus mayores, sí, pero se consideraron también como partidarios de la libertad de conciencia, sí, la libertad de culto, eso, manifestación pública, fue lo que se discutió mucho. Fue tal la pasión que se dio por no discutido ni discutible el artículo 15 del proyecto de Constitución 57, que era el que decía la religión católica es la religión de la mayoría de los católicos, el Estado la protegerá con leyes sabias y justas, dejando a todos los demás que crean lo que quieran tal. Era la tolerancia. Y algunos pugnaron por la intolerancia. La mayoría pugnó por la tolerancia, pero entonces esto llevó a que no se aprobara nada y lo que no está prohibido está permitido jurídicamente. Entonces, por eso triunfó por abstención. Ahora, esta beligerancia agresiva, excluyente, por principio de cuentas es inhumana. Es un racismo, y era una institución, veníamos de una organización política que concebía la organización política como iglesia, como una unidad esencial a la que tenía que pertenecerse, bien sea por nacimiento y continuidad de toda la vida, bien sea por conversión. Entonces uno lee en la legislación española que protestantes que no pueden vivir en los territorios de la monarquía católica. Y eso se heredó. Como se heredó mucho en el sistema político, en el equilibrio, eso ya no me entré a ello, el fantasma de rey que se fabricaron los sombríos y desconfiados diputados de Cádiz para el poder ejecutivo. Hicieron un poder ejecutivo que hicieron un rey que era encargado del poder ejecutivo. Lo volvieron empleado de la democracia. Bueno, pues sí, hay situaciones de quiebre cultural y eso incuestionablemente cuesta mucho trabajo. ¿Qué es lo que hace Gauss en esta magnífica? Por cierto, fíjese que él había excluido una de las lecciones, estas que usted menciona, cuando entregó el manuscrito, dijo cuáles no se debían publicar, y yo me tocó ser el editor de esa obra, yo recogí y sí incorporé 2 lecciones, con lo cual le di una coherencia al libro que Gauss no le hubiera dado. ¿Por qué? Porque hay autores más temerosos de su obra que de otra cosa. Gauss era muy autocrítico. Entonces, hay que ver. Entonces, Ignacio de Loyola es la última orden, porque tienen general, y es una orden muy secular. Están liberados de los derechos del coro, de la alabanza a Dios durante las horas canónicas. Váyanse al mundo a batallar como están batallando los protestantes. Una religión intramundana, ¿no? La ética protestante. Entonces, estas situaciones de choque son terribles y son muy importantes. Y aquí voy a terminar con una cosa, un comentario aparte. En el Colegio de México, poco tiempo después de que asumí la presidencia, se rechazó en una institución importantísima del país el proyecto de un profesor dedicado a la historia de las religiones, David Lawrence. Entonces, el primer rechazo fue que el líder del proyecto no tenía el prestigio ni el tamaño requerido por un proyecto de ese tamaño. Bueno, se les enseñó que el señor era presidente de distintas asociaciones mundiales, que había sido reconocida. Y luego dijeron, se volvió a enviar, que ese proyecto era de segunda importancia el tema del que se estaba tratando. Esto ocurría el 11 de septiembre, el 11 de septiembre que todos recordamos, ¿no? El único. Entonces, oiga, si no exploramos el complejo y las implicaciones de las religiones en países y en seres, estamos desconociendo un dato importantísimo.
Y el liberalismo mexicano se caracterizó, sí hubo los jacobinismos, pero por una gran tolerancia, porque en las familias había de todo. Había el tío que maldecía, había tal. Y había un personaje tan convencido de la religión como era Justo Sierra, ¿verdad? Que cuando va a Lourdes, que dice que ve entrar a la cueva gente, dice, yo sabía que no iba a salir nada de ahí. Y le escribe a una de sus hijas, y aquí me tienes a mí, hijo de mi tiempo y de mi siglo, pero ante todo hijo de mi madre que me educó en lo sobrenatural como lo más natural del mundo. Bueno, es que hay que tener fe. La religión es un saber de salvación. Bueno, y todos los seres humanos queremos algo mejor para los nuestros. Entonces, cuando él crea la Secretaría de Instrucción Pública, la crea como Secretaría de Educación Pública, aunque le tiene que llamar de Instrucción Pública por el modelo administrativo que toman de Europa. Pero los consejos son de formación integral del hombre. Y cuando le piden la renuncia en 1911 y nombran a Jorge Berestañol, secretario de Educación, para salir del paso, dice, bueno, está bien, no tengo nada, pero quien no sepa meterse, quien no sepa hacer con integridad, dice, con religión, dice, atrevámonos a decir la palabra. Las cosas no las hará. Ahora, es una religión no de salvación exclusiva y excluyente, no. Es una religare, es una unión en posibilidad de compartir posibilidades, penas, glorias, de sentirse esa solidaridad. Yo creo que es la gran medida del cristianismo en un momento dado y también en un momento de fanatismo y mal uso, de exclusión y maldad. Entonces ahí es decir, las gentes que tienen mal alcohol, que no les den una sola gota, ¿verdad? Los que son buenas personas, pues que se alegren en la fiesta del sobrino, punto. Por ahí, yo creo que hay que ver eso. Y sí estaba muy equilibrada y se era consciente de una cultura católica que había formado el país, quien dividió política y administrativamente el territorio novohispano fue la iglesia. Claro. Parroquias, diezmatorios, obispados, las intendencias siguen el perfil de los obispados, los estados siguen el perfil de los distritos, las parroquias siguen entonces hay mecanismos en los que tenemos que pensar precisamente como datos de la realidad histórica que nos toca vivir y que podemos hacer posible para mejorarla. Por ahí yo oriento la cosa de la religión y que estas religiones beligerantes pues son más bien negativas, no son positivas. Muchas gracias, doctor. Bien, pues ya han llegado algunas preguntas de nuestro público aquí en la transmisión y una primera pregunta que tenemos es del doctor Benjamín Juárez Echenique, que le enviamos un saludo. Ah, sí, es académico. Sí, nuestro miembro corresponsal, el doctor Juárez Echenique. Dice muchas felicidades y pregunta, ¿pensó Juárez en un modelo parlamentario como alternativa más adecuada para México? Sí, yo creo que estaban, una de las críticas que se hace, ya no entré en detalles, es que había unos ingredientes de parlamentarismo representativo porque veníamos de una monarquía que se volvió en una crisis de 8 a 10, cuando se reúnen las Cortes Españolas, se volvió una monarquía representativa y el rey, los reyes ausentes, el Carlos IV y su hijo Fernando VII, fíjense nomás qué figuras, pues requerían un control. Entonces el fantasma del rey que se trasladó al presidente de la República como encargado del Ejecutivo, obró muy negativamente en esa situación. Entonces, lo que alegaba muy bien Lerdo en la circular a la que acompañó la iniciativa del plan de elecciones,
es que se estaban usando mecanismos de un parlamentarismo, de una monarquía parlamentaria al presidencialismo, donde los poderes eran renovables y tenían que ser renovados, pero que tenía que haber continuidad política. Entonces, ahí hay situaciones muy interesantes. Don Antonio Martínez Báez publicó un trabajo en el que habla de estos ingredientes parlamentarios que chocan con el presidencialismo auténtico, que es el modelo que se usa por otra parte. Entonces tenemos Cádiz y eso lo ve muy bien Alamán también, hay que verlo. Entonces hay un parlamentarismo que o se es presidencialista y se preparan los mecanismos de del régimen presidencial, que se hizo en Estados Unidos muy bien, porque bueno, es una sociedad limitada a las 13 colonias y a una sociedad blanca de negocios, hombres de racionalidad, que acuerdan la extensión de las posibilidades de participación política tan amplias que tenemos nosotros por venir de una sociedad católica, que eso es importante, pero que implica una iglesia y una jerarquía. Entonces, este ingrediente religioso institucional, en el sentido literal de la palabra, complica las cosas, pero lo tenemos y hay que saberlo aprovechar, y hay que saberlo aprovechar en época de diversidad. Esto que decía el maestro Carvalho es una evidencia. Entonces, una sociedad de sectas excluyentes no es sociedad. Entonces, hay que tener guías, ejes generales dentro de las posibilidades de las libertades individuales. Por ahí lo dejaría yo. Pero sí hay elementos de parlamentarismo. David Pantoja tiene un artículo muy interesante al respecto. Yo le recomiendo el libro que coordinó la doctora Josefina Vázquez en 2006, se llama Juárez, Historia y Mito, donde hay trabajos de todas las disciplinas políticas y hay esta diversidad de trabajos. De ahí he sacado el guión de esta charla. Bien, pues continuando con las preguntas del público, Sergio Naime pregunta, ¿usted qué opina, doctor, de que Juárez quería la reforma de la Constitución de 1857 para asumir poderes dictatoriales, según opinión de algunos historiadores o autores? Mire, yo la verdad, Juárez era un hombre autoritario, no autócrata, que es distinto, porque era amante de la autoridad como elemento articulador de la sociedad. Siempre encaminó sus decisiones por una serie de mecanismos legales. Él siempre legalizó muy bien sus decisiones, algunas realmente fuera de la Constitución. Como dice, siendo gobernador de Oaxaca, poderes que la Constitución desconoce, es necesario asumirlo en situaciones desconocidas. Pero entonces quería precisamente la reforma de la Constitución para evitar una posibilidad de dictadura ya fuera de control legal, porque la dictadura está instaurada en muchos regímenes como instrumento pasajero. Estaba en la República Romana, pero, por ejemplo, un documento que inspiró muchísimo a los mexicanos, inspiró a Alamán, inspiró a muchos, fue la Constitución Política de Francia de 1852, cuando Napoleón III, ¿verdad? Luis Napoleón pasa a ser presidente vitalicio. El documento que está detrás de la carta de Alamán a Santana y de las bases para el gobierno de la República, en realidad es la Constitución francesa de 52, que Alamán cita en su historia. Él está escribiendo su historia cuando está planeando. Es que se había destrozado el país
si había llegado a extremos. Entonces, este extremismo sí realmente reventó a la sociedad mexicana, que afortunadamente, pues todavía estamos aquí como mexicanos. Fernando Saldaña dice, ¿qué tan habitual era el estudio comparado de las constituciones en la época y qué aportó dicho estudio en las reformas de Juárez? Yo creo que había un afán comparativo evidente y en la disciplina constitucional, la legislación comparada era una materia de los mejores académicos del mundo, anglosajón y continental europeo. Hay que ver los trabajos de un Savigny, hay que ver los trabajos de esta gente. Pero para nosotros, el ejemplo de España es muy importante, porque en esta época de la República restaurada en adelante, se opta por eso que en España se conoció como el liberalismo conservador. El de la fracasada República Española, ¿verdad? La gesta de 68 a 73, el siglo XIX en España, los cursos de legislación comparada, que se hace en el derecho civil, en el derecho privado, pero se hace también en el derecho público. Y este autor de que estaba leyendo Juárez, evidentemente es un gran maestro de esa materia. Lo leyó Juárez, lo leyó Rabasa, lo cita mucho en su Constitución y la dictadura. Es la posibilidad de disponer de un enorme catálogo de cuadros de acción social, pero son más ideas que instituciones. Son más ideas que creencias, diríamos en términos de Ortega y Gasset, ¿no? En las creencias estamos, las creencias nos sostienen, las ideas las tenemos. Y cuando las creencias empiezan a agrietarse, se les quiere poner pegamento con la loca de ideas para que no se haga más grande la fisura. Y a veces sale peor, porque es un ácido tremendo el que entra en las fisuras sociales a través de una sobredosis de ideas. Entonces, eso de que a cada rato estén pensando en transformar las cosas. Alguna vez nos mandaron para reformar ciertas cuestiones educativas en una semana 16 proyectos diferentes de la misma oficina. Imagínense ustedes a qué horas los leíamos, a qué horas razonábamos con calma sobre eso. Entonces se volvió un mundo de razonadores enrarecido. Y eso no está bien. Entonces, Una pregunta más del público, doctor. Diana Aglo. ¿Por qué Comonfort consideraba que no podía gobernar con la Constitución de 1857 y agradece la conferencia de esta tarde? Mire, es evidente que él va viendo Comonfort entra, la revolución de Ayutla surge en el sur por los militares, el coronel Florencio Villarreal, desencadenan un momento en que Santana, en su régimen de una racionalidad administrativa tremenda, pero dictatorial, quita las zonas de depósito de las aduanas, porque entraban los productos, podían estar ahí un año sin ser declarados, etcétera. Era un comercio, era una vía de corrupción, todas las aduanas intermedias del Pacífico. No es raro que se den a Acapulco, pues por ahí entraba, por el Pacífico entraba todo. También. Entonces, viene esta cosa, y como Ford había sido jefe de una aduana, y era un hombre razonable, bien educado, un poblano de Izúcar, de Matamoros. Entonces, es un hombre que le da coherencia a un momento de rebelión de unos centros aduaneros que los estaban cesando por corruptos, porque eran unos gandallas. Entonces, como Ford los conocía a todos y todo. Entonces, es un hombre que sabe negociar, es un hombre, es un gourmet, es un hombre buena onda. Entonces, él tranza
con los de Jalisco, tal, va hasta el norte, va a Estados Unidos, tranza con Ajuria, es el que le da una consistencia racional a un movimiento que hubiera sido quizá un movimiento de tantos levantamientos de militares inconformes que iban a ser otro igual al rato en otro lugar. A Juárez le hicieron varios también. Entonces, él creía que, bueno, se arma el movimiento y el blanco es la dictadura de Santana. Muy bien, cae Santana y se convoca a un congreso que se ha radicalizado porque su fin es contra la dictadura, es un fin muy negativo. Los elementos administrativos que se habían logrado no se capitalizaron. Los elementos del centralismo, eso se hubieran capitalizado, se capitalizaron después. Entonces, consideró que no iba a poder gobernar con un Congreso que se renovaba cada 4 años y que llegaban y que había que hacer elecciones cada 4 años. Hacer elecciones es movilizar al país, movilizar a la clase política. Entonces, ¿a qué horas? No le daban facultades al Ejecutivo, le podían tener al Congreso reunido exigiendo reformas a la propia Constitución, le estaban armando un constituyente permanente al que podían convocar 7 diputados en momento de recesión de las cámaras, porque eran 26 representantes, 14 se armaba ya la diputación, y la mayoría absoluta, 7, es decir, 7 en vez tenían en ebullición a la máquina política. Él se da cuenta de eso y por eso lo convence también Zuluaga, porque le dice, no podemos, la tropa no quiere salir a batalla porque no está confesada. Los que han jurado la Constitución 57 están excomulgados. Cosas de esas, y por eso los puntos que propone, no se los leo, son 16 o 17 puntos, me tardaría mucho tiempo en leérselos, que propone Comonfort están en la dictadura, la Constitución y la dictadura de Rabasa, pero están en el México a través de los siglos, que es donde los saca Rabasa, todos eran lectores de esa obra, y está muy al calor de la reunión que tuvo Comonfort con Paino, con Zuluaga, Juan José Bastan, que se va, es un extremista, un liberal muy radical, decía, nos quiere hacer felices a palos, decía cuando fue gobernador del Distrito Federal, ¿no? Conozco a algunos gobernadores de ese tipo, o directores de algunas instituciones que quieren que todos seamos muy buenos, pero pues a veces a palos no se puede ser tan bueno. Entonces ahí era una situación, él fue viendo cómo se radicalizó el Congreso, cómo la desamortización, las leyes de desamortización, las leyes de nacionalización, pues habían creado más problemas que soluciones. Se pensó en un modelo fisiocrático, repartir la tierra, y resultó un modelo plutocrático. Los que entraron a los remates de tierras acapararon más tierras que las que tenían antes las corporaciones. Bueno, esas son las situaciones que Comonfort estaba viendo. Y entre los planes que tiene Comonfort es tierras para los pueblos de indios. Se los estaban llevando unos a otros, porque en nombre de la libertad y de la novedad, lo que se destapó fue la jungla. Juárez, por ejemplo, logró recursos en Veracruz de comerciantes muy importantes que se arriesgaron porque el modo de paga eran bienes nacionalizados. ¿Qué tal si no triunfa? ¿Con qué les pagan? No, fue un momento de prueba espantoso para toda la sociedad mexicana. Fue una guerra civil porque sí dividió a las familias. Y aquí estamos. Bien, ahora dejo la palabra para Ángel Limón, que quiere intervenir aquí en nuestro Zoom. A ver. Pues muchas gracias, doctor Lira. La verdad es que es un orgullo tenerlo. Quisiera yo preguntarle particularmente, recuerdo que la convocatoria
de la reforma a la Constitución para la reinstauración del Senado, viene un párrafo o unas líneas muy precisas donde le sugiere a los gobernadores poder también tener un congreso bicameral a nivel local. A mí siempre me pareció ese conjunto de palabras algo muy interesante que no prosperó, a diferencia de la reforma que sucedió con Lerdo de Tejada en el 74. Sí. ¿Qué cree que sucedió en ese instante? ¿Por qué esa reforma de dividir en el Congreso local en los estados en dos no prosperó en un Senado local y en una asamblea local? Mire, yo creo que la sugerencia es que está el articulado, el artículo 9 y el articulado de la convocatoria, y está la circular que elabora Lerdo, Sebastián Lerdo de Tejada, que era un hombre muy inteligente, muy razonante. Es demasiada explicación, está bien, pero ¿cómo hacer un Senado? De hecho, en algunos estados lo tenían y luego no supieron qué hacer. Mire, Jalisco, en 1824, entre 1823 y 1827, cuando se instaura el federalismo en México, la nación mexicana independiente se convierte en una fábrica de constituciones. Se promulgan 19 constituciones estatales, a cual más original de ellas, todas siguiendo, y la constitución, el acta constitutiva de 24 y la constitución de enero de 24 y la constitución de octubre de 24. Bueno, eso había soltado un cúmulo de explosión de ideas constitucionalistas. Hay que ver, y están ahí ya metidos los teístas, los deístas, los masones, que eran deístas. Bueno, vean nomás las declaratorias de las constituciones y lo relativo a la religión católica. La diversidad. Ahora, ¿cómo armar un Senado en un estado? Pues lo habían logrado armar los más liberales, Jalisco, que fue el primer estado, él tiene en 24 promulga ya su constitución, y ahí se arma un lío con el problema del patronato y con la iglesia. Bueno, Zacatecas, porque todo proyecto de ley tenía que discutirse en los municipios, para que los municipios, habiéndolo aprobado, volviera al Congreso del Estado y se aprobara. Pues es las barreras de la democracia, como dice la tesis de una zacatecana, una historiadora zacatecana. ¿Qué hacer con tanta democracia? ¿A qué horas se toman las medidas y se gobiernan? ¿Cuántos y cuáles sabían de lo que se trataba en los distintos municipios tan diversos regionalmente? Pero esta idea de Lerdo de Tejada era precisamente en función de la experiencia que se había tenido en el México a últimas fechas, no con el Congreso de 24, que era bicameral. Pero fíjese, también una cosa muy importante aquí, ese Congreso bicameral que hizo una constitución federal bicameral con Senado como representante, hizo un reglamento interno. Y a lo que le temían muchísimo en la época de Juárez y Lerdo, es que elevaran a rango constitucional de ley obligatoria el reglamento interno del Congreso de 24. Que era de 23 el reglamento, porque lo hicieron para seguir discutiendo la Constitución. Y en ese reglamento de interno se podía llamar a comparecer a cualquier autoridad ante el Congreso. Todo era el Congreso, porque el Congreso es la voluntad de la nación. El Congreso es representante de la voluntad nacional. Entonces, imagínese usted cualquier autoridad que está tomando una medida sobre los coches o sobre la prostitución, que se le llame a comparecer al Congreso. Ahí, como decía Lamán,
que fue secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, secretario de Estado. Dice, lo peor que se puede escuchar es cuando se dice esto hay que consultarlo al Congreso o el Congreso llama a que se le explique. Y entonces están las logias ya trabajando. Como dice Lorenzo de Zavala, eran 300,000 criollos queriendo ocupar los 70,000 puestos que habían ocupado los españoles. Y la logia yorquina favorecía esa corriente, creando una corriente incontenible, el aspirantismo. ¿Cuántos presidentes tuvimos en la primera mitad del siglo XIX? Querían llegar a Palacio Nacional muchas personas. No sé, la democracia tiene es un alto valor, pero requiere de una alta formación y convencimiento. Y ahí está la cosa. Como dice O'Gorman en su trabajo, miren, hay un trabajo de O'Gorman que es fundamental. Precedentes y sentido de la Revolución de Ayutla. Un trabajo que escribió a propósito de la Revolución. Magnífico. Lo recuperó Álvaro Matute, uno de los grandes conocedores de las obras universitarias y de O'Gorman en particular. Ese trabajo muestra cómo un movimiento democrático exige un líder enérgico, pero una democracia exige la moderación de los líderes. Y entonces, ¿cuándo para uno al líder enérgico? A Comonfort se le acabó el periodo dictatorial cuando lo hicieron presidente constitucional. Fue cuando se dio cuenta en diciembre de 57. Y pues el 17 ya tienen la reunión en Tacubaya con la gente. Entonces, lo que exigían, respondiendo a su pregunta, era una coherencia del sistema estatal con el sistema nacional que estaban echando a andar. Que las entidades de gobierno efectivamente participaran en el gobierno de la entidad mayor. Así como los estados con el Senado participaban en el gobierno nacional, ¿qué entidades debían participar? Adecuar su constitución a las instituciones nacionales. Esa era la sugerencia de Lerdo. No, buenas ideas, sí, pero ¿cómo echarlas a andar? ¿Cómo hacerlas durar? Doctor Lira, pues muchas gracias. No sé si alguien más de aquí del Zoom quiera hacer una intervención para cerrar. ¿Algún comentario? No, bueno, simplemente para agradecer esta riquísima conferencia, las riquísimas intervenciones, las respuestas finales de Andrés, e invitar Sí. a todos los amigos de la historia, digamos, y también amigos de la política, para que nos acompañen la próxima semana. Que es Antonia Pisuñer. Antonia Pisuñer con La República Restaurada. Va a Sí. hablar de Juárez, va a hablar de Lerdo, en fin, temas inagotables. Y gran conocedora de Comonfort. Gran conocedora de Comonfort, que era si no mal recuerdo, su padre era comerciante, así que sabía perfectamente lo del asunto de la aduana, de origen francés, el padre, o de ascendencia francesa. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Andrés. Hasta luego, Ismael, Ángel, Yasmín, todos. Muchísimas gracias. Y oiga, doctor Carvalho, maestro Carvalho, sobre Gauss y la historia de nuestra idea del mundo, sí, le voy a hacer llegar unos sobretiros para porque hice un trabajo sobre eso a propósito, lo que significa ese libro en el conjunto de las obras completas de José Gauss. Que ya fantástico. Completas, ¿eh? Excelente, qué amable, estaré pendiente.
Ándele. Bien, pues muchas gracias a nuestro público en la página de Facebook de la Academia Mexicana de la Historia, también al Espacio Cultural San Lázaro, pues gracias al público que nos estuvieron siguiendo, escuchando a sus comentarios y los esperamos justo la próxima sesión, el 25 de julio, para dar seguimiento a este ciclo de conferencias. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.